Bueno, ayer se empezaba a hablar del tema de Pekerman, posible renuncia, posible salida. Esta mañana hemos conocido ya de manera oficial que José Pekerman deja de ser el seleccionador de Venezuela. Y bueno, yo iba a explicarlo yo un poco, pero casi es mejor que lo expliques tú. Básicamente, aquí hay dos posturas o dos bandos, por decirlo de alguna manera. Por un lado está Pekerman y su equipo, entre los que están pues entrenadores de las categorías inferiores, el coordinador de selecciones y demás, y por otro lado está la Federación Venezolana. Y el que ha dado el paso a un lado ha sido Pekerman, alegando pues que no se había creado una competición juvenil que le habían potenciado, que iba a crearse para potenciar el fútbol local, que se iban a mejorar las instalaciones y no se ha hecho, que hay impagos, pero por parte de la federación, ¿no, Dani? También hay malestar de cara, no con Pekerman, sino con uno de sus, bueno, con su mano derecha, básicamente. Bueno, a ver, voy a intentar de explicar esto de una manera resumida y que se entienda. Lo primero que quiero decir es que cuando se sientan dos mafiosos a negociar, es difícil determinar quién tiene la razón, ¿no? Mm. Es decir, aquí no estamos hablando de inocentes y de culpables, sino de cómplices, que es muy diferente. La Federación Venezolana de Fútbol está secuestrada, como muchas cosas, como muchos otros organismos del deporte en Venezuela y como muchas otras instituciones en Venezuela, ¿no? Esto no es un discurso partidista, ni mucho menos, esta es la realidad de lo que vive el país. La federación está secuestrada por el gobierno. El presidente de la federación que está allí y que lo hizo bajo la vía eleccionaria es afecto al gobierno, tiene vinculaciones directas con el gobierno, comprobadas además. Con lo cual, este tipo de decisiones, la designación de Pekerman, el dinero para pagar a Pekerman, no proviene directamente de la gestión federativa, sino de decisiones que se mueven al más alto nivel, vale a decir, el gobierno venezolano, ¿no? Dicho esto, a Pekerman le ofrecieron, al representante de Pekerman, Pascual Lescano, le ofrecieron pagar el primer año por adelantado y eso ocurrió. Pekerman asumió en noviembre de 2021 con un año por delante pagado para él y para todo su grupo de colaboradores, que dicho sea de paso, son todos representados por el mismo Pascual Lescano. ¿Qué pasa? La federación no solo contrató a Pekerman y su grupo de trabajo, sino que además le dio a Pascual Lescano la responsabilidad de ser una especie de manager de la selección de Venezuela. Que esto, Algo, perdona Dani, esto ya lo hacía Lezcano en Colombia, ¿no? pero no directamente así, Uh no -huh. tenía esa facultad. Estaba involucrado, iba a las concentraciones, muchas veces Era viajaba más en como un autobús. asesor que no como un No, ejecutivo. nunca tuvo un cargo. En este caso es prácticamente le entregaron el poder a un representante para manejar a la selección. ¿Qué significa manejar a la selección? Bueno, organizar concentraciones, organizar partidos Amistosos. amistosos, etcétera, etcétera, manejar presupuestos, ¿no? Representar jugadores, colocar futbolistas. Yo sé que hubo una especie de promesa de Lescano a los dirigentes de la federación o al presidente de la federación, que a su vez lo trasladó a los clubes, de utilizar a la selección como un trampolín para vender futbolistas, cosa que no hace solamente Lescano, cosa que ocurre en muchas otras partes, pero digamos que un representante esté bajo el control, con el control de todo el trabajo de selecciones nacionales, le da una situación de privilegio delante de los futbolistas a la hora de representarlos y de venderlos, ¿no? Algo que para mí no es una tarea muy transparente o muy limpia. El asunto es que en noviembre del año pasado se cumplió ese año que ya le había sido pagado a Pekerman y a partir de entonces no ha habido otro pago. Es decir, estaban esperando el pago del segundo año que también les iba a llegar por adelantado. Que en teoría sería en noviembre de 2022. De Entiendo, 2022, vamos, que sería así, ¿no? correcto. Ahora bien, una cosa es ese argumento que ellos van a esgrimir, que yo insisto aquí, uno dice Pekerman, pero es su representante, ¿no? Que a su vez tiene una serie de vínculos con medios de comunicación. Al que no lo sepa, le cuento que Pascual Lescano fue periodista antes que representante. Trabajó en medios de comunicación en Argentina. Tiene vínculos, relaciones con periodistas. Y utilizó esos vínculos para divulgar la información que le interesaba, que era hacer ver esto, ¿no? Que la ruptura se debía
a diferencias entre Pekerman y la federación por falta de pagos, porque no se habían cumplido ciertas exigencias en el proyecto, el hecho de que se jugaran partidos preliminares de juveniles, etcétera, 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 ¿no? Esa va a ser la razón que ellos van a esgrimir y probablemente hasta pruebas van a presentar. Del lado federativo, se ha dicho, porque nada ha sido oficial, la federación ni siquiera ha comunicado oficialmente que Pekerman dejó de ser el entrenador, hasta este momento al menos. Dicen que en una auditoría interna le pidieron cuentas a Pascual Lescano de dineros que había manejado y facturas, etcétera, y no las había presentado o no había dejado conformes a los auditores de esas cuentas. Con lo cual, la federación pidió que mientras esa investigación estaba en marcha, Pascual Lescano dejara de estar en el cargo que ocupaba, cuestión que generó la molestia de Pekerman, que obviamente trabajan en llave, ¿no? Es decir, uno sin el otro no está, uno se debe al otro. Al mismo tiempo, de forma paralela, comenzaron a circular informaciones que colocaban al Bocha Batista, el técnico de los juveniles de Venezuela, como sustituto de Javier Mascherano en la selección argentina, a Patricio Camps, uno de los asistentes de Pekerman, también representado por Lescano como mano derecha de Ricardo Gareca en la dirección de Vélez Sarsfield, y así otros casos, ¿no? Aparentemente también hubo un elemento que generó mucha molestia, que fue la gestión de la última selección sub-20, que debía ser originalmente dirigida por Batista y que acabó siendo conducida por Fabricio Colochini, y el equipo no se clasificó al Mundial. Hubo una inversión, la selección fue inscrita en el torneo Esperanzas de Toulon, el antiguo Esperanzas de Toulon, y había unas expectativas mucho más altas que no se cumplieron. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Yo no tengo elementos en la mano. Y hay cosas por los dos lados. Exacto. Lo que quiero decir es que no tengo elementos como para probar ciertas cosas. Tengo información que no puedo decir porque no tengo las pruebas en la mano. Pero lo que de forma resumida, es que aquí hubo una pelea entre capos, ¿no? Una pelea interna entre capos. Presidente de la federación por un lado, presidente de la federación por un lado, Pascual Lescano por el otro. Como elemento añadido, Gaspar Lescano, hermano de Pascual Lescano, fue colocado como asistente de Fabricio Colochini en la selección, ¿no? Es decir, como para entendamos cómo se maneja todo esto. Esto, perdona, Dani, esto de incluir familiares y demás y gente de tu círculo, estamos de acuerdo que es algo que sucede muy a menudo, pero que cuando suele sacarse, sobre todo, es cuando pasa algo así. Es decir, pues si hubiera ido todo maravilloso, pues oye, este hombre ha venido aquí a ayudar y es un tipo de mi confianza. O sea, esto es así. O sea, lo comentamos porque evidentemente hay que contarlo, pero que pasa en muchos sitios donde las cosas van bien también. Hubo por un lado, o sea, un secuestro deportivo consentido por la federación, consentido por la federación, y después un desentendimiento en los manejos económicos. A ver, que la federación sabía quién estaba contratando, está claro. Que la federación sabía que con Pekerman venía Lescano, también está claro. Que le confirió esos poderes con la intención de ser parte del negocio, también está claro. El asunto es que en el negocio ese que conocían ellos dos nada más, el negocio ese que no es público, allí hubo desentendimientos, ¿no? Allí hubo choques, problemas. Y bueno, el origen de la ruptura está allí. Es decir, al cuestionarse ese poder y al no haber dinero circulante, bueno, optaron por irse. ¿Por qué movieron la información de forma... ¿Se me está escuchando? Se te está escuchando, pero a veces te quedas congelado y luego vuelves, no te preocupes. ¿Por qué hicieron todas estas filtraciones? Bueno, por dos razones. Por un lado, para ejercer presión en caso de digamos, lograr que la federación, por esta presión mediática, pagara y ver si se podía continuar o no. Y por otra parte, ya para de una vez abrirse al mercado. Todavía hay selecciones en Sudamérica buscando entrenador. Una de ellas es Ecuador, ¿no? Sí. Y si en Venezuela el grifo del dinero se cortó, probablemente haya intención de ir a buscar otro grifo, ¿no?
Ahora, desde el punto de vista de la imagen de Venezuela, evidentemente queda una vez más manchada. La federación se maneja como se maneja. Venimos del caso Peseiro, que es verdad, salpicó en algo a esta nueva administración, pero... Parecía que cambiaban las cosas, la verdad. Claro. Y había yo siempre es... Voy a decir una cosa, me vas a entender. Es fácil ilusionar al aficionado venezolano porque estáis como locos de ver a... Sí, claro. Te meto porque eres venezolano, pero quiero decir que tú eres mucho más objetivo, pero que hay tantas ganas de ver a la selección en un mundial que esto de Pekerman realmente sí parecía que era lo que le faltaba, ¿no? A un proyecto así. Y por eso decía antes, no sé si coincides, que yo creo que queda, no herido de muerte, pero ahora mismo pensar en... O sea, ¿quién va a querer hacerse cargo de Venezuela ahora mismo? Es un globo que se desinfla, ¿no? Eso es así. Yo imagino que algún técnico venezolano va a aparecer. Mira, te preguntaban aquí, ¿dónde está? El Kaiser te hace una pregunta, que no sé si te dejo ir, que es muy tarde. Te Dani, una pregunta, ¿quién pondrán para los partidos de la selección absoluta de marzo? ¿Leo González? Mira, yo no creo que Leo González sea la persona, sobre todo porque, bueno, tengo entendido de que también tiene algún temita que aclarar aún con la federación. Quisiera ser más específico, pero no puedo. Y por otro lado, candidatos van a aparecer. En marzo le pueden entregar la selección a un técnico interino. Bueno, de hecho, lo va a hacer Brasil, lo va a hacer muchas. Eso podría ser cualquier nombre. Ahora, candidatos del ámbito local o venezolano, porque o sea, hay entrenadores como Rafael Dudamel o César Farías que están fuera del país. A mí no me extrañaría que pudieran aparecer de nuevo y dirigir a la selección. No tengo información de quién esté pensando la federación en este momento, la verdad, pues yo creo que deben estar pensando cómo van a resolver este asunto. Daniel Chapela creo que es el nombre que estaban barajando. Sí, no, a mí me gusta cobrar. Comento que esto lo sé, y esto sí me lo permiten contar. Pekerman tiene a un grupo de abogados que lo asesora, gente en Argentina y un par de abogados españoles que digamos que son como abogados externos con los que él cuenta, ¿no? Y son estos abogados españoles los que están llevando el asunto. Es decir, que ya lo van a judicializar. Lo van a judicializar. Es decir, Pekerman en cualquier momento se anuncia una demanda en contra de la federación por incumplimiento de contrato. Que así con lo que sabemos hasta ahora, yo creo que la que tiene más que perder es la federación en este punto. Sí. No hablo de imagen y demás, que a lo mejor también le salpique al grupo de Pekerman, pero a nivel de lo que es un juicio, seguramente le va a tocar pagar a la federación porque es lo que han incumplido.